Buenas tardes, profe Cindy. A través de esta presentación PowerPoint vamos a hablar acerca de la comparación patrimonial. Mi compañera Lizeth Dayana Sarmiento Vargas y quien les habla, Laura Yuletsi López Peña. Entonces vamos a iniciar con la definición de renta por comparación patrimonial. Es una renta especial, se hace con el fin de determinar si el contribuyente ha evadido impuestos al comparar el patrimonio de un año determinado con respecto al patrimonio del año anterior. Se sabe en cuánto se incrementó ese patrimonio de un año a otro y si ese incremento debe corresponder con la renta o ganancias declaradas por el contribuyente. Según el artículo 236 del Estatuto Tributario, se establece que cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta resultar inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último periodo gravable y el patrimonio líquido del periodo inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta gravable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas justificativas. Tenemos la determinación de la renta por comparación patrimonial. Entonces, a la renta gravable se adicionará el valor de la ganancia ocasional neta, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y las rentas exentas. De esta suma se resta el valor de los impuestos de renta y complementarios pagados durante el año gravable. Y por otro lado, previamente se podrán sumar o restar las valorizaciones o desvalorizaciones nominales dependiendo de cada caso. A continuación vamos a plantear dos tipos de ejemplo, uno que es una comparación patrimonial injustificada y el otro en donde la comparación patrimonial sí se justifica. Iniciamos con la comparación patrimonial injustificada, en donde el señor Freddy Villamizar, contribuyente de renta, identificado con la cédula de ciudadanía 28334-698, tiene la siguiente información para la realización de la declaración patrimonial. Un patrimonio líquido a diciembre 31 de 2017 por valor de 100 millones de pesos. Para el año 2018, su patrimonio es de 401 millones de pesos. La renta líquida gravable de 47.250.000. Impuesto pagado durante el año de 250.000. Rentas exentas por valor de 22.750.000 y retenciones en la fuente practicadas en el año por valor de 100.000. Toda esta información se plasmó en la hoja de cálculo de la comparación patrimonial, en donde se obtuvo una variación por comparación patrimonial total de 301 millones de pesos y un valor de rentas ajustadas por 69.650.000. Todo esto dio un patrimonio injustificado por 231.350.000. No presentan hechos para justificar la diferencia, entonces se debe indagar con el señor Freddy la razón por la cual aumentó el patrimonio de esta forma. Ejemplo, no declaró activos, declaró pasivos de más, o si está declarando todas las propiedades a su nombre y este tiene una sociedad conyugal. Entonces ahora vamos a continuar con el ejemplo de comparación justificada. Bueno, ahora el ejemplo por comparación patrimonial justificada. Nos dice que el señor Gabriel García Márquez, ciudadano identificado con cédula 98765432, presenta la siguiente información para su declaración de renta. Un patrimonio líquido del año 2018 por 1.800 millones. Un patrimonio líquido del 2019 por 1.875 millones. Un total de ingresos por salarios, prestaciones sociales e ingresos laborales de 100 millones de pesos, justificados por la empresa 100 años de soledad y se anexa al formulario 210 como soporte fiscal de la declaración de renta. Unos ingresos no constitutivos de renta por 5 millones, una renta líquida gravable de 55 millones y un impuesto de renta pagado durante el año por 15 millones. Esta información la plasmamos en la hoja de cálculo, donde nos dio una variación por comparación patrimonial de 75 millones y un valor de rentas ajustadas por 30 millones. Ahora bien, si este contribuyente tiene que justificar dicha diferencia,
Si no lo hace, tendrá, bueno, este valor se podrá convertir en renta líquida gravable y deberá ser adicionada en las cédulas de rentas no laborales. Recordemos también que los contribuyentes podrán sumar o restar las valorizaciones o desvalorizaciones nominales dependiendo de cada caso. Entonces, tenemos 3 ejemplitos. El primero es que ese valor en el resultado del mayor valor declarado por concepto de la comparación de los inmuebles entre el costo fiscal y el avalúo ancestral. El otro es por el uso de las valorizaciones nominales, como el del reajuste fiscal, que lo establece el artículo 70 del Estatuto Tributario para el caso de los activos fijos, o por el uso de la tabla establecida en el artículo 73 del Estatuto Tributario para bienes raíces y acciones o aportes. Un tercero, que es las diferencias en la primera declaración que presenta suponiendo que el contribuyente es un no residente que se convierte en residente fiscal en el año gravable. En el ejemplo anterior, que fue el que acabé de dar, se planteó como si todos los gastos del contribuyente fueran deducibles, incluidos los permitidos por la administración tributaria, pero cabe mencionar que en la vida real muchos de estos gastos, como lo es el vestuario, la alimentación del contribuyente y la de su familia y todos los demás gastos personales son gastos no deducibles, por lo que nunca esa justificación patrimonial daría cero en la formulación. Normalmente siempre da exceso a lo que llamamos sobrante de justificación patrimonial. Bueno, ahora en la siguiente pregunta nos dice, ¿se puede determinar renta por el sistema de comparación patrimonial cuando no se incluyan pasivos en la declaración de renta por falta de requisitos en los pasivos, si los pasivos existen? Bueno, en este caso no habrá lugar a determinar la renta por el sistema de comparación de patrimonios cuando el pasivo solicitado en la declaración de renta no reúna los requisitos exigidos por el artículo 283 del Estatuto Tributario, siempre que el contribuyente demuestre la existencia del mismo. Entonces, el artículo 283 nos dice que para efectos de este estatuto las deudas se entienden como un pasivo que corresponde a una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento del cual y para cancelar la entidad espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. Entonces, el valor de la deuda será su costo fiscal, según lo dispuesto en las normas del título de este mismo libro, salvo las normas especiales consagradas en los artículos siguientes. El primero, a conservar los documentos correspondientes a la cancelación de la deuda por el término señalado en el artículo 632. Segundo, los contribuyentes que no estén obligados a llevar los libros de contabilidad solo podrán solicitar los pasivos que estén debidamente respaldados por el documento de fecha cierta. Entonces nos vamos a la última pregunta que nos dice, ¿qué recomendaciones podemos darle a una persona natural de declarante de renta para evitar la renta por comparación patrimonial? Entonces, en este caso, a esa persona pues declarante de renta, primero que todo debe llevar un control mínimo contable de todos los gastos e ingresos recibidos durante ese periodo gravable sin omisión alguna, ya que le puede acarrear sanciones, y recordarle también al contribuyente de demostrar las causas justificativas, porque a él solamente le corresponde la carga de la prueba. La DIAN únicamente hace una simple operación aritmética para adicionar esa renta por comparación patrimonial. Es el contribuyente quien debe desplegar los probatorios para demostrar que esa diferencia o no se debe a una evasión de impuestos. También debe contar con un buen asesor fiscal, debe de tener su entera confianza para poderle realizar la declaración de renta y que se analicen todos los escenarios posibles ante los eventos, hechos y requerimientos que puedan hacerse en la administración tributaria. Listo, profe, pues este fue todo el taller. Muchas gracias.